se conectan se puedan conectar. Puesto que solo habemos 9 personas conectadas. Entonces, solo 3 minutos daremos e iniciaremos la clase. Muchas gracias. Quería también saber si ustedes conocen a alguno de los compañeros que no pudo entrar para que le compartan el enlace porque hubieron algunos correos, hay correos que están mal escritos, entonces rebotaron los enlaces. Si ustedes pudieran y tuvieran algún conocido que sepan ustedes que no pudo entrar, que me hicieran favor de compartir el enlace, por favor, porque la asistencia del día de hoy será que confirmen sus datos en el formulario que se les enviará, revisando bien su nombre y su dirección de correo, porque vimos que en algunos nombres hace falta alguna letra, entonces que lo revisen cuidadosamente, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches. Pienso yo que ya fue un tiempo prudencial. Sin embargo, se pueden unir los que aún no lo han hecho. Yo, para los que muchos de ustedes no me conocen, mi nombre es Eugenia Frati. Yo fui docente del curso de Derecho Procesal Civil por mucho tiempo en la facultad y ahora estoy en la unidad de tesis. No sé si alguno de ustedes, yo le aprobé su punto, pero me alegro de estar acá. El día de hoy, pues el curso que se va a impartir es el curso de la investigación científica, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar temas que van a ser elementales para el trabajo de tesis de ustedes. Claro que yo sí les pido de colaboración a ustedes que seamos cumplidos con las tareas que se van a estar encargando y con las clases, porque recuérdense que este curso solo pueden tener ustedes una falta y tiene que estar debidamente justificada, no es como en los exámenes extraordinarios de la facultad, ¿verdad? Aquí sí tiene que estar debidamente acreditada y justificada, porque no decido yo, sino que es el jefe de la unidad de tesis el que decide si ustedes repiten el curso o si, por el contrario, lo pasan, ¿verdad? Entonces, yo sí quería tocar con ustedes el tema y hacerles conciencia que el trabajo de tesis ya es una responsabilidad propiamente nuestra. Yo me recuerdo cuando yo metí mi punto de tesis a la unidad, me decían que el asesor, el consejero llegaba a las 5 de la tarde y yo desde las 2 de la tarde me iba a sentar a las bancas ahí de la unidad para esperarlo. Entonces, el trabajo de tesis es que ustedes estén pendientes de cada uno, no es cosa del otro mundo. Ustedes se van a dar cuenta
que cuando la terminen van a decir, ala, yo tanto que le temía esto y es fácil, pues, ¿verdad? Solo es de que estemos bien orientados en el tema que estamos trabajando, primero que nos guste, ¿verdad? El tema, y que estemos dispuestos pues a dar lo mejor que podamos de eso. No quiere decir que ustedes hagan una tesis o aunque el que lo desee hacer, ¿verdad? Con una excelencia académica para un premio Gálvez. Hay personas que sí lo hacen, pues, pero uno muchas veces que es trabajador y que es responsable de casa le cuesta un poquito más, pero yo los insto a que por favor sean ustedes los más interesados en este curso para poderlo aprobar y poder seguir en la fase que continúa del plan de investigación. En este momento voy a compartir yo mi pantalla con ustedes para que podamos entrar a la clase propiamente dicha, suplicándoles que cualquier duda que tengan ustedes lo veamos al final de la exposición que oportunamente se estará haciendo. Entonces, al final le vamos a dar la palabra a todos y cada uno de ustedes para que ustedes puedan plantear sus inquietudes y sus dudas, y al final también se les va a dar la tarea que ustedes tendrán que estar realizando para el próximo martes. Entonces vamos a dar inicio con el curso del plan de investigación, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que estamos nosotros tratando en este curso y vamos a darle una leída. Yo necesito que ustedes, por favor, lean el normativo del plan de tesis. Yo me imagino que todos los tienen, pero si no los tienen, aquí se les está dando unos links donde ustedes los van a poder descargar. Entonces, el objetivo de este curso de inducción a la planeación de la investigación científica les proporcionará a ustedes elementos teóricos y prácticos básicos sobre el modelo del plan de investigación para elaborar su tesis. El curso, como ustedes ya saben, consiste en clases magistrales, actividades de investigación extra aula y las clases talleres que son específicamente para resolver las dudas. Al final del curso, cada estudiante deberá completar su plan de investigación y tener un 100% de la asistencia. De lo contrario, deberán repetir el curso conforme al normativo. Este tema de la asistencia yo se los recalcaba a ustedes porque es muy importante y el jefe de la unidad nos lo ha recalcado a nosotros también, que les hagamos conciencia de que las justificaciones de inasistencia deben estar debidamente comprobadas. No se va a dar la oportunidad como se da en los cursos de la facultad, ¿verdad? Sino que aquí, pues sí, tiene que estar debidamente justificada la inasistencia a alguna de las clases magistrales y a las clases talleres. Entonces, vamos a empezar viendo, ¿verdad?, ¿qué es el plan de investigación? Nosotros pues prácticamente tenemos una idea de qué es el plan de investigación y sabemos que un plan pues es como un proceso, ¿verdad? Un proceso judicial que tiene que iniciar con una demanda y ustedes pues ya lo hicieron con la presentación de su punto de tesis, con la aprobación de que pues a algunos se les hizo un poco fácil y a otros no, ¿verdad? Entonces, el plan de investigación, ¿qué es? Es el conjunto de actividades que se realizan para alcanzar los objetivos, resultados determinados conforme al proceso de investigación científica, debiendo calcular el tiempo y los recursos necesarios para su realización. Ustedes sabrán pues que hay investigaciones sociológicas y hay investigaciones de tipo científico de otra naturaleza, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues, vemos que el tema es eminentemente sociológico, social o jurídico. Se recordarán ustedes cuando se les aprobó su punto de tesis, nosotros les exigíamos que este punto tuviera una vinculación jurídica, ¿verdad? Puesto que la rama de nosotros es eminentemente jurídica y social, entonces este tipo de investigación pues tiene que ir
directamente dirigido al tema jurídico. Lecturas obligatorias, el normativo para la elaboración de tesis de la facultad que está disponible en el link azulito que les aparece aquí. El plan de investigación que es del doctor Rolando Morgan Sanabria está disponible también en este link, aunque claro, este trabajo pues es bastante antiguo. Yo me permití pues recomendar, ¿verdad? Que ustedes, por ejemplo, en internet hay un libro muy bueno que, ahorita no tengo el nombre del autor, pero les ofrezco colocarlo, pero no lo vayan a comprar. Es un libro exageradamente grande y es específico para investigación científica propiamente dicha, con muestras, con todo lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Nosotros prácticamente hacemos un trabajo descriptivo bibliográfico, pero yo les voy a dar el nombre de estos autores para que ustedes pues medio lean, no los voy a obligar a que lean todos los capítulos, pero sí hay algunas cosas importantes en este tema y algo que les quiero recomendar, así muy específicamente, es que no crean todo lo que está en internet. En internet, si ustedes van a buscar algún documento, por favor ponen el nombre del documento y le ponen a la par PDF, porque cuando estos documentos se buscan con PDF, nos aparece el editorial, el autor, todos los datos que vamos a necesitar nosotros para las referencias bibliográficas. No entren a cualquier lado como el Rincón del Vago o cosas como estas que aparecen en internet, porque sí es cierto que no son malos, también es cierto que no tienen la referencia bibliográfica que nosotros sí vamos a necesitar en nuestro trabajo de investigación. Como ustedes habrán leído o leerán en el normativo, la estructura del plan de investigación consiste en una portada, ¿verdad?, que se encuentra también disponible en este trabajo. Más adelante van a ver ustedes en esta presentación. Contiene un índice, la definición del problema, la especificación del problema, la delimitación del problema, la hipótesis o hipótesis, ¿verdad?, porque puede ser una o varias, el marco teórico, los objetivos de la investigación, tanto objetivos generales como objetivos específicos, la justificación de la investigación, el bosquejo preliminar de los temas, la determinación de los métodos y técnicas a utilizar, el cronograma y la bibliografía. Esto es lo que vamos a tratar nosotros en este curso, en estas clases que vamos a tener, y cada uno de estos temas se va a ir tratando conforme está en el normativo. Entonces, para la elaboración del plan de investigación, se recuerdan que empezamos con el tema, ¿verdad? En la próxima clase ustedes van a tener que mandarme, tengo que tener yo ya a la vista los temas debidamente aprobados, ¿verdad?, en un formato de Word para que podamos ir haciendo las correcciones o las adiciones o lo que consideremos pertinentes, siempre y cuando respetando el criterio de ustedes, porque recuérdense que es la tesis de ustedes, es su tesis. Entonces, ustedes van a tener que defender su punto de vista en este trabajo que van a realizar. Entonces, el objeto, el objeto de estudio y unidad de análisis no se encuentran comprendidos en el normativo. Sin embargo, es algo importante que insistió el coordinador del curso que debemos aclararles a ustedes, porque con esto se les facilitará un poco más el trabajo de investigación que oportunamente ustedes someterán a consideración de su asesor, ¿verdad? Entonces, el objeto de estudio, aquí hay dos temas que están entrelazados, el objeto de estudio y la unidad de análisis. El objeto de estudio consiste en el elemento inmediato en el que se centra la unidad de análisis de la investigación. Es decir, que a través del proceso deductivo se tiene una figura
instituto, institución jurídica o cualquier otro tema jurídico que será sometido a una reflexión desde los distintos aspectos. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a ustedes que como eje transversal de su investigación siempre tomen en cuenta los derechos humanos. Tenemos las convenciones de derechos humanos, o sea, antes de iniciar a trabajar, debemos leer todo lo que tenemos, toda la normativa internacional en materia de derechos humanos que tenemos respecto del tema que vamos a investigar. Y miren, es tan rico este elemento de la normativa o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que un capítulo de ustedes puede ser análisis de la sentencia tal, ¿verdad? Entonces se traen al capítulo la referencia o un resumen de la sentencia, siempre y cuando tenga que ver con el tema que ustedes están tratando, que yo me imagino que la mayoría de temas, por la pertinencia jurídica que se les pidió, pues van a tener algún enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, siempre les recomiendo que analicen el tema a la luz de los derechos humanos como un eje transversal. Entonces, se asume que la función del objeto de la investigación y los enfoques sobre los cuales puede ser abordado son las unidades de análisis, o sea, cada enfoque que le vamos a dar al tema, al objeto del estudio, van a ser las unidades de análisis. Entonces, el objeto de estudio puede ser analizado desde distintos ángulos, perspectivas y ciencias jurídicas. Por ejemplo, si mi tema es civil, por ejemplo, yo puedo analizarlo a la luz de la Constitución, a la luz también de la normativa internacional en materia de derechos humanos, a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento para Guatemala, ¿verdad? Mientras aquí la diferencia entre el objeto de estudio y la unidad de análisis es que la unidad de análisis es lo que se va a analizar o a reflexionar de manera específica según el ángulo o perspectiva de la ciencia que se quiere exponer. Aquí se les pone un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, mi investigación, pues ustedes saben que yo soy jueza de primera instancia civil, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa mucho el tema de la independencia judicial. Supónganse que yo estuviera haciendo esta tesis, ¿verdad? Entonces, mi tema es, por ejemplo, la necesidad del respeto o la necesidad del cuidado de la independencia judicial, ¿verdad? Esta se puede analizar desde la perspectiva del derecho constitucional, porque la Constitución habla de la independencia de los jueces, recordarán ustedes, ¿verdad? En el artículo 204 al 206, y el derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes saben también que tenemos tratados en materia de independencia judicial, tenemos también muchos códigos éticos, ¿verdad? El Código de Ética Iberoamericano, que nos aplica a todos los jueces y juezas de la región, ¿verdad? Y entonces esta puede estudiarse con jurisprudencia constitucional y con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo la luz de los estándares internacionales en esta materia. Entonces vemos que la independencia judicial es el objeto de estudio y la unidad de análisis va a ser el derecho constitucional, o sea, este tema comparado en el derecho constitucional, en el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia internacional y todos aquellos estándares que se ha establecido a nivel mundial, ¿verdad? Por la Organización de Estados Americanos y por la ONU, ¿verdad? Entonces tenemos que hay varios elementos y estos van a ser entonces las unidades de análisis.
Entonces aquí se les pone, ¿verdad?, que la unidad de análisis serían todas las perspectivas bajo las cuales vamos a poder analizar la independencia judicial. Luego, y en el primer tema, porque como les digo, lo que hemos platicado ahorita no está dentro del normativo. Aquí tenemos la primera parte del normativo, que es el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema nos permite identificar dentro del plan de investigación los siguientes puntos: la definición del problema, la especificación del problema y la delimitación del problema. Se recordarán que cuando ustedes hicieron su planteamiento del tema, también se verificaron estos 3 puntos: que definieran ustedes el problema, que lo especificaran y que lo delimitaran, ¿verdad? Entonces, muchas veces el tema es demasiado amplio, entonces nosotros tratamos de reducir la amplitud de para que pueda ser entendido, porque yo tengo que plantearle el problema, y el problema no solo me lo tiene que entender mi asesor, sino que lo va a tener que entender toda persona que sea estudiante de derecho, que no sea estudiante de derecho, o sea, de común conocimiento, tiene que entender el tema que nosotros estamos planteando. Claro que no están obligados al conocimiento de las instituciones del derecho o las instituciones jurídicas, pero tienen que comprender de qué se trata. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes el problema de la niñez trabajadora en Guatemala, yo solo estoy refiriéndolo, pero no estoy planteando el problema que yo estoy viendo. Entonces, yo veo la necesidad en este problema de poder crear sistemas de protección, sistemas de control para evitar que la niñez siga trabajando en Guatemala, porque todos sabemos, y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad?, que en Guatemala sigue habiendo niñez trabajadora. Entonces, debemos hacer el planteamiento del problema de forma tal que cualquier persona que lea nuestra tesis pueda entender cuál es la problemática que nosotros estamos viendo en esta disciplina del derecho. La definición del problema. La definición del problema consiste en la identificación de los principales conceptos jurídicos vinculados con la unidad de análisis, su relación jurídico-legal y la manera en que estos 2 aspectos permiten reflexionar sobre el tema. Se refiere a la delimitación teórica, del problema para diferenciarlo cualitativamente de otros enfoques o reflexiones similares. Por ejemplo, la falta de regulación jurídica del trabajo informal en Guatemala. O sea, ese sería un tema que yo voy a tener que definir, ¿verdad?, precisamente, de forma precisa, porque tenemos que, por ejemplo, tengo por aquí en la definición de qué es un problema. Si ustedes pueden buscar también el diccionario de la RAE, es otro que ustedes van a tener que estar leyendo a menudo, ¿verdad?, para poder hacer sus citas. Y ustedes también tendrán que estar enfocando sus definiciones, sus conceptos en base a los diccionarios jurídicos que están vigentes, que aún utilizamos, ¿verdad?, para definir los temas jurídicos que vamos a necesitar nosotros aclarar. Aquí encuentro yo la proposición, dice la definición del problema, dice la Real Academia Española de la Lengua, que se define como fijar con claridad y exactitud el significado de una cosa. Entonces, cuando yo defino el problema, yo debo hacer una proposición que exponga con claridad y exactitud las características tanto genéricas como diferenciales de algo.
En síntesis, consiste en definir, o sea, la definición del problema, como su mismo nombre lo indica, consiste en definir con la mayor precisión posible el problema que nos ocupa, indicando nosotros cuál es la dificultad teórica o práctica que se trata de aclarar con la investigación. Si volvemos al ejemplo de la abolición del trabajo infantil en Guatemala, yo tengo que definir qué es el trabajo infantil, ¿verdad? Y cuál es la dificultad teórica o práctica que yo encuentro en este problema. Y la definición que yo encuentro, pues es práctica, porque en la teoría tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos todos los convenios de la OIT, que dentro de los 5 convenios fundamentales está el de la abolición del trabajo infantil en Guatemala. Entonces nos preguntamos, ¿por qué sigue existiendo el trabajo infantil en Guatemala? O sea, si se dan cuenta, teórico, tengo yo todo un andamiaje jurídico internacional, nacional y de todo tipo para la abolición del trabajo infantil, ¿verdad? Pero en la práctica este problema se sigue dando. Entonces yo debo definir claramente cuál es el problema y cómo, cuál es la dificultad práctica que yo me encuentro viendo en ese problema. Yo les había puesto también la falta de regulación jurídica del trabajo informal en Guatemala. Se supone que el trabajo informal pues no debe existir, ¿verdad? Según los convenios de OIT, todo trabajo debe ser reconocido por el Estado y se debe tener acceso a la seguridad social y a todos los elementos que la relación jurídica laboral en Guatemala está sujeta. Sin embargo, vemos que hay trabajo informal en Guatemala. Muchas personas pues no tienen acceso a la seguridad social ni a ninguno de los elementos ni las prestaciones que sí tiene un trabajador que se encuentra dentro de la formalidad, es decir, debidamente inscrito. Entonces vemos aquí que en estos 2 temas pues hay 2 problemáticas de tipo práctico, porque de tipo teórico están plenamente definidas y pues no deberían existir, ¿verdad? La especificación del problema. Cuando vemos la especificación del problema, consiste en determinar con claridad y precisión el tema y posibles subtemas que formarán parte de la investigación. Esto se realiza a partir de exponer desde un punto de vista científico qué análisis le vamos a dar, si se estudiará de forma sociológica, de forma jurídica, o si se determinará a la luz del derecho penal, a la luz del derecho civil, a la luz del derecho constitucional, pero principalmente a qué subtemas o aspectos de la misma están vinculados directamente con la unidad de análisis. Y aquí yo les pongo un ejemplo. La falta de regulación jurídica del trabajo informal en el sector agrícola de Guatemala. Si ustedes se dieron cuenta en el tema de la diapositiva anterior, no estaba el sector agrícola en Guatemala. Entonces aquí ya estoy yo refiriéndome a posibles subtemas. Yo voy a trabajar el sector agrícola porque en el sector agrícola también tenemos informalidad, ¿verdad? Y en el siguiente ejemplo, que es la abolición del trabajo infantil en el sector caficultor de Guatemala, aquí yo estoy sugiriendo los posibles subtemas que yo voy a estar tratando en la especificación del problema, porque el problema va a ser más general y la especificación y los temas o subtemas ya van a ir específicamente, como dice la palabra, ¿verdad? Y valga la redundancia, al sector o a la ley a la que yo me voy a estar refiriendo. Luego tenemos la delimitación del problema. ¿Se recuerdan también cuando vimos los puntos de tesis? Se les pedía que delimitaran el problema. Sabemos que hay cuestiones que no permiten esta delimitación. Sin embargo, es importante para ustedes que sí delimiten el problema a un periodo histórico o un ámbito geográfico
y el nivel de análisis. Por ejemplo, yo les voy a poner el caso de mi tesis. Cuando yo trabajé en mi punto de tesis, mi tesis se titula La aplicación de la mediación como solución al conflicto penal en el juzgado de paz. Cuando yo llegué, logré hablar con mi consejero asesor, me dijo, ¿por qué lo dejó en el juzgado de paz? ¿Por qué no lo tira a todos los delitos? Me dijo. Entonces me quedé yo, bueno, dije, yo lo que me quiero es graduar, pues, y no quiero, y se lo tuve que decir así al licenciado, le dije, mire, le dije, yo la verdad es que yo lo quiero enfocar solo geográficamente en el juzgado de paz, porque si yo me meto a todos los delitos, voy a tener que trabajar demasiado, porque es muy amplio. Entonces, es importante que ustedes delimiten el nivel de análisis, por ejemplo, a elección del grupo humano o jurídico apropiado. Ejemplo, mujeres, adolescentes, aquí estos ejemplos se citan, pero si volvemos al tema anterior, podemos decir nosotros trabajadores de Guatemala, ¿verdad? Entonces, vamos a llevar a nuestro nivel de análisis el derecho al trabajo y ahí pues podemos utilizar en el campo, porque las mujeres también, ¿verdad? Y los adolescentes que trabajan también pueden caer en el tema de la informalidad, porque ustedes saben que un adolescente de más de 14 años pues puede trabajar siempre y cuando el trabajo no sea peligroso, ¿verdad? Y con la anuencia de sus padres y mediante una autorización otorgada por la Inspección General de Trabajo. Entonces, luego tenemos que fijar el periodo histórico, la indicación de la época o temporalidad del estudio. Ejemplo, la última década o durante el año 2021 o el año 2022, ¿verdad? Ustedes deben tratar de delimitarlo a una época específica, porque si no lo hacen, ustedes van a tener que hacer un análisis de toda la jurisprudencia que haya, de toda la legislación que haya, desde el año 1940 y algo que se emite el Código de Trabajo, ¿verdad? Y el ámbito geográfico, el lugar, definición del lugar o región que abarca la investigación. Se redacta únicamente si es indispensable definir un área geográfica. En el tema jurídico, nosotros pues si dependiendo de nuestro tema, si es eminentemente jurídico y solo estamos analizando una legislación que pueda ser inconstitucional en determinado momento y que nosotros así hicimos el planteamiento, no es necesario ni indispensable definir el área geográfica. Aunque yo siempre le digo a mis alumnos que coloquen en Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a hacer una investigación sobre El Salvador o Honduras o cualquier otro país del urbe, sino que podemos traer a esto derecho comparado de otros países, pero que tratemos de limitarlo lo más posible, ¿verdad? Por ejemplo, la abolición del trabajo infantil en el municipio de Antigua Guatemala, ¿verdad? O sea, circunscribirlo a un área geográfica específica para no tener que analizar estadísticas de toda la República, ¿verdad? Y aquí les ponemos dos ejemplos. La falta de regulación jurídica del trabajo informal en el sector agrícola en Guatemala durante el año 2022, ¿verdad? Eso sería una forma de delimitarlo. La abolición del trabajo infantil en el sector caficultor en Cobán, Alta Verapaz, ¿verdad? Entonces ahí vemos dos formas de cómo ir definiendo el problema, ¿verdad? Y especificándolo. También, no sé si como que me hizo falta una diapositiva, pero vamos a hablar de la especificación del problema. Yo creo que ya lo habíamos, sí, ya lo tratamos, ¿verdad? Que es determinar con claridad y precisión el tema y los posibles temas que vamos a tratar en nuestra investigación. La RAE dice que especificar
es explicar o declarar de modo preciso la individualidad de algo. Y por eso se les puso los ejemplos que ustedes encontrarán en esta diapositiva. En síntesis, el planteamiento del problema consiste en yo ser lo más específicamente posible para que toda la población media, no necesariamente los estudiantes de derecho, no necesariamente los abogados, puedan entender la problemática que yo estoy sometiendo a la consideración de la facultad, ¿verdad? Como mi punto de tesis. Entonces, estaríamos nosotros allí. Yo les estoy, dentro de las actividades que vamos a tener, yo les estoy pidiendo que para la próxima clase ustedes deben realizar y enviar por correo lo siguiente: su punto de tesis aprobado en un formato de Word. Ojo, no quiere decir que el punto que ya esté aprobado va a quedar tal y como fue aprobado, porque puede ser que el asesor de ustedes les diga, mire, no me parece esta frase, ¿por qué no la cambia por tal otra, verdad? Entonces, el punto de tesis es como quien dice el inicio de esta carrera, pero no quiere decir que vaya a quedar así. Es muy probable que sí quede tal y como ustedes lo plantearon y les haya sido aprobado. Sin embargo, el asesor tiene la facultad de poder modificar algunos de los puntos. Yo necesito pues tener el de ustedes para que en la próxima clase podamos nosotros ya, como es una clase taller, podamos irle haciendo las consideraciones que puedan ser necesarias, ¿verdad? El modelo de la portada y el modelo, ustedes lo van a descargar aquí en la presentación, ¿verdad? Y vamos vamos a hacer la definición del problema. ¿Se recuerdan que en la facultad nos dan 15 líneas cuando planteamos nuestro punto de tesis? Prácticamente ahí estamos nosotros definiendo el problema. Yo lo que quiero es que ustedes, a la luz de estas diapositivas, me presenten una definición del problema, una especificación del problema y una delimitación del problema. Pero básico es también que ustedes me van a tener que entregar el día martes al menos 5 referencias, ya sean bibliográficas de libros, de revista, de legislación nacional e internacional, noticias relacionadas. Colocar el nombre completo del autor, el título, el número de edición, el lugar, el editorial, el año de impresión. Esto lo hago yo con el objeto de que se les facilite el proceso para desarrollar el marco teórico. Miren, esto es como quien dice, buscar la bibliografía es lo más importante en nuestro trabajo, porque nosotros, para poder desarrollar nuestro trabajo, vamos a tener que leer muchos temas relacionados con el nuestro. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar un tema laboral, tenemos los informes de OIT, que son exquisitos en definir todos los temas laborales, ¿verdad? Tenemos los convenios internacionales, pero ustedes cuando busquen estas referencias van a tener que por lo menos darle una lectura al tema que ustedes están investigando y que se encuentra relacionado en estas referencias. Y como les digo, es muy importante porque nosotros no podemos sacar las 30 hojas de aquí, ¿verdad? De nuestra cabecita. Tenemos que buscar bibliografía, tenemos que buscar todo el marco teórico, todo lo que se ha escrito, todo lo que aparece en documentos, en revistas y en todo lo necesario, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener que incluir dentro de nuestro trabajo de tesis. Y como les digo, también eso nos ayudará
para que cuando terminemos el curso ustedes tengan ya por lo menos unas 20 o 30 citas o referencias bibliográficas, ¿verdad? Que eso es muy importante al momento de que ustedes ya presenten su tesis, ¿verdad? A su asesor. Y esto, como les digo, nos facilitará el proceso para desarrollar todo el marco teórico. Como les decía también el día al iniciar el curso, la asistencia será que ustedes confirmen sus datos en el formulario que se les va a enviar. Y en los mensajes ya se les envió el formulario para que ustedes puedan llenar su asistencia, pero sí les suplico que por favor pongan atención bien en su correo, en su dirección de correo y en los nombres que usan para evitar que no estén correctamente escritos. Entonces, en este momento, yo les voy a dar la palabra para las dudas que ustedes tengan respecto del tema que estamos tratando. Para lo cual les voy a suplicar que puedan levantar su manita. Buenas noches, licenciada. Desde mi punto de vista, todo muy claro. Gracias. Muchas gracias. No puedo verlas. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿O todo estuvo muy claro? Carlos, ¿puede hablar Carlos? Carlos Enrique Tello. ¿Puede activar su micrófono, Carlos, por favor? Buenas noches, licenciada, gusto saludarla y buenas noches a los demás compañeros, ¿verdad? Pues para mí sí quedó bastante claro, ¿verdad? De claro, he tomado mis apuntes y cualquier duda, pues ahí estamos siempre a la orden, ¿verdad? Buenas noches, gusto saludarla. Gracias, Carlos. Siempre las presentaciones se les están enviando. Y como les digo, en la clase taller que vamos a tener el día martes, pues vamos a tener la oportunidad de ya poder ver cada tema en específico, ¿verdad? Yo no sé, la verdad, si me asignaron cursos como dice el normativo, que sean parte de mi especialidad, puesto que yo penales, pues no veo muchos, ¿verdad? Sin embargo, los laborales, los temas de niñez, los temas civiles y los temas de familia siempre me los han asignado. Entonces, vamos a ver cómo están ustedes con sus temas para poderles dar una orientación más específica, ¿verdad? El formulario, ya les aparece ahí el link del formulario en los mensajes para que me hagan favor de revisarlo. ¿Y alguien que tenga alguna otra duda? Carlos, ¿ha levantado usted su mano? ¿Y Vivian González? Sí, Licta, disculpe. Fíjese que estaba llenando el formulario ahorita y al final pregunta punto de tesis aprobado. Ahí se debe de colocar el nombre de nuestro punto. Si lo tiene ahí a la mano, de una vez colóquelo, y si no, pues lo van a enviar con la aprobación correspondiente, ¿verdad? En un formato de Word, por favor, para que podamos ir haciendo nosotros las modificaciones o lo que haya necesidad de incluir en el documento. Muy bien, gracias. Y respecto a eso de lo que le tenemos que enviar a su correo, puede ser siempre, podríamos enviárselo fin de semana, siempre que sea antes de la siguiente clase. Exactamente, por favor, que sea antes de la siguiente clase, porque en la siguiente clase, como ya es la clase taller, ya vamos a
a trabajar específicamente sobre el punto que les fuera a ustedes aprobado. Entonces sí necesito que lo envíen, aunque sea fin de semana, no importa, ¿verdad? Para que podamos ya empezar a trabajar directamente sobre el tema específico, porque acuérdense ustedes que este curso se gana con el plan de investigación, o sea que ustedes lo tienen que presentar completo el plan de investigación y yo les tengo que dar su aprobación para que ya pasen a la siguiente fase, que es la fase del trabajo, el propio trabajo de investigación, ¿verdad? Para que ustedes sometan a la consideración del asesor que van a proponer el trabajo ya iniciado, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Lecta. Bueno, buenas noches. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Tengo buenas noches, Claudia. También podemos leer convenciones o marcos internacionales para dar una mejor hipótesis de la tesis, o solamente tenemos que buscar citas de libros o referencias No, de libros. es que no es buscar, Claudia, es que ustedes empiecen a leer para que ustedes vayan teniendo ya la idea de lo que van a incluir en su... Porque no es solo buscar la convención, por ejemplo, si su trabajo es de niñez, por ejemplo, no va a buscar usted la convención contra la abolición de la tortura, ¿verdad? Entonces tenemos que ir ya específicamente buscando los documentos que nos van a ayudar a desarrollar nuestro tema. Por ejemplo, ¿cuál es su tema, Claudia? Sí, licenciada, mi tema es sobre el decreto 3-2020 y los intérpretes en las instituciones públicas. Ah, muy bonito tema, muy, muy bonito tema. Entonces, usted tiene que buscar todo lo que esté relacionado primero con la interpretación, ¿verdad? Porque el fundamento legal, recuérdese usted que todo esto, los intérpretes, nace en el Código Procesal Penal nuevo, ¿verdad? Y luego de ahí es que yo le digo nuevo porque ustedes ven mis canas, yo trabajé con el Código Penal anterior. Entonces, en el Código Penal, Procesal Penal, perdón, ahí se establece que toda persona tiene derecho, no solo a la defensa técnica y a todos los demás derechos que establece la ley y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, a un intérprete, ¿verdad? Entonces, yo no sé si usted lo va a trabajar de idiomas mayas, porque también tenemos otros compañeros que han tocado el tema de la interpretación de señas, ¿verdad? Y otros tipos de lenguajes. Sí, es de la comunidad sorda, licenciada. Ah, muy bien. Entonces, sí, por favor, trate de localizar todas las convenciones. Usted tiene un gran aliado que es Fundal, donde puede pedir información, donde incluso puede hacer entrevistas, ¿verdad? O sea, puede hacer un bonito trabajo, Claudia. Muchas gracias, Linda. Buenas noches. Sergio dice, su punto es sobre responsabilidades penales y civiles en la compraventa. Muy bien, Sergio. Entonces usted empiece a buscar, ¿verdad? Primero váyase al Código Penal y después váyase al Código Civil, ¿verdad? Sobre las responsabilidades que genera, ¿verdad? Vamos a ver su punto cuando usted ya me lo envíe específicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere determinar, ¿verdad? Porque si es solo así como me lo está planteando ahí, lo miro que queda como que muy escueto, ¿verdad? Pero vamos a verlo cuando usted lo envíe específicamente ya aprobado, ¿verdad? Luego, la simulación, sí, muy bien, muy interesante, incluso la simulación de los contratos, ¿verdad? Y todo lo relativo, sí, eso es un tema que tiene bastante de dónde poderse extender y hacer un bonito trabajo, lo felicito. Luego, Andalucía dice, mi punto es determinar las repercusiones jurídicas de la intromisión de la comunidad internacional en las decisiones del gobierno de Guatemala.
No me ubico en eso de la intromisión de la comunidad internacional. Sin embargo, siempre los invito, ¿verdad?, que todos y todas lean la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que todas las decisiones de la Corte Interamericana y del sistema regional pues son obligatorias para Guatemala. Entonces, no entiendo a qué se refiere con la intromisión, pero cuando me mande su tema debidamente desarrollado, pues, que yo ya lo comprenda, ¿verdad? Luego tenemos... ¿quién más está levantando la mano? Ligia, por favor, Ligia. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto de saludarla. Gracias. Fíjese que tenía una inquietud respecto pues a este tema de la asistencia, ¿verdad? Yo tengo mi tema, pero realmente no lo tengo así como que a la mano de una forma ya completa. Entonces, mi duda es si puedo llenar ese apartado, pues, digámoslo así, con la base general del tema, ¿verdad? Que en mi caso va a ser sobre la retención ilegal de los documentos. Y no sé si podría enviar el archivo de la asistencia de esa forma y pues el día martes que ya podamos revisar, como usted dice, en taller todo eso, ¿verdad? Ya tener el tema completo. Ligia, puede responder el formulario sin necesidad de llenar ese campo porque no es obligatorio. Sí, yo solo les decía para yo tener una idea, pues en lo que ustedes me envían su documento, ¿verdad? Para trabajar yo el fin de semana por lo menos llevándome una idea, pero si no lo tiene, no lo coloquen, ¿verdad? Sino que no es un campo que sea obligatorio de llenar para la asistencia. Siempre les encargo que sí cumplan con enviármelo antes de la próxima clase, ¿verdad? En formato de Word, por favor. Luego levanta la mano Diego Archila. Por favor, Diego, abra su micrófono. Hola, licenciada, buenas noches, compañeros, un gusto. Tengo un problemita, no sé si es porque descargué mal el documento, pero no me aparecen los hipervínculos para descargar los documentos, tanto como los normativos, así como el formato que debemos de mandarle de la portada por correo. Bueno, mire, yo me comprometo ahorita que cerremos la clase a revisar eso y si no, pues se les envía en un archivo adjunto, ¿verdad? Aunque el normativo está disponible en la página de la facultad, ¿verdad? Si ustedes entran a la unidad de tesis, van a encontrar que ahí está el normativo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar. Pues la portada... Usted pinchó ahí donde dice aquí en azulito. Sí, pero de hecho ni siquiera me aparece para poder revisar que sí está el link para poder remitirme directamente al archivo. Déjeme revisar, voy a abrir el mío para ver si lo puedo abrir y si no, no se preocupen, yo me comprometo a colocárselos en Classroom. No sé si solo usted tiene ese problema, los demás compañeritos ya probaron bajar los vínculos. Fíjese, Linda, que yo estaba revisando ahorita y sí me abrieron los vínculos sin ningún problema. Bueno, de todos modos, vamos a colocarlos en Classroom para los que no pudieron hacerlo, ¿verdad? Vamos a colocarlo ahí también en Classroom, la portada. Estoy viendo si me aparece a mí. Bueno, no, es que está bien lento este internet, pero lo que sí les encargo es por favor que me llenen el formulario correctamente para que podamos enviárselos al correo de ustedes o se les pueda enviar, ¿verdad? O se les pueda poner en Classroom para que ustedes puedan acceder y descargar esos documentos, ¿verdad? Que igual la portada también se la dan a uno en la unidad de tesis, ¿verdad? Puede estar
disponible ahí, pero vamos a tratar de solventar ese tema. No sé si alguno de los compañeritos tuviera alguna otra duda respecto de lo que hemos hablado el día de hoy. Licenciada, disculpe, fíjese que ya me dejó descargar el documento. El problema es de que si no estaba logueado en mi cuenta de Google Drive y solo me lo puedo descargar en modo lectura, pero ahorita ya obtuve el documento. Muchísimas gracias. Ah, vaya, muy bien, vaya, no tengan pena, siempre estamos para servirles, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más, compañeritos, que tenga alguna otra duda? ¿No? Ya no hay nadie más. Siempre les recomiendo, ¿verdad?, que traten de buscar entre las referencias y leer un poco de lo que van a poner la cita bibliográfica para que ustedes también ya vayan teniendo una más amplia visión del trabajo que van a realizar. Por ejemplo, cuando uno empieza a leer, se da cuenta de muchos subtemas que tal vez uno no tenía considerados y que vale la pena abordar en nuestro trabajo de tesis, ¿verdad? Entonces, como les digo, va a ser una cosa que vamos a tratar de facilitar todo el conocimiento para que no les cueste a ustedes en el momento en que empiecen a trabajar vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad?, todo el andamiaje o marco teórico de todo de lo que ustedes se van a poder asesorar o se van a poder hacer de documentos que les van a ayudar a enriquecer su trabajo. Entonces, por favor, les encargo que el fin de semana le den unas leíditas, ¿verdad? Aunque, como les digo, váyanse, si buscan un documento, por ejemplo, como yo les recomendé que buscaran en PDF, ¿verdad?, que pongan el nombre del documento. Por ejemplo, la compañera que va a hablar sobre la interpretación, ¿verdad?, que ponga interpretación de comunidad con disminución de la audición, ¿verdad?, pero que le ponga la parte PDF para que le saque el documento con todos los elementos que vamos a necesitar nosotros incluir en la bibliografía. Y más adelante, cuando ya veamos el tema de bibliografía, vamos a ver también cómo vamos a incluir las revistas, los documentos electrónicos, aunque me imagino que a todos ustedes saben eso mejor que yo, ¿verdad? Entonces, compañeritos, ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, pues de no ser que haya alguien que tenga alguna duda, nosotros estaríamos viéndonos nuevamente, ¿verdad?, el día martes, primero Dios, ya con la clase taller, que es donde vamos a resolver las dudas de cada tema en específico que ustedes tengan, y en la presentación, en las actividades, o sea, en la última hoja, ¿verdad?, que tienen que hacer su definición del problema, su especificación del problema, su delimitación del problema y la bibliografía que se les ha solicitado, las 5 referencias bibliográficas, ¿verdad? Les deseo a todos y a todas que tengan muy buenas noches y nos veremos la próxima clase, que será el día martes en este mismo horario. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Linda. Gracias, Linda. Feliz noche. Buenas noches, buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas.